Shalom Ubrajo, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 66. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos una vez más a través del Face para una conferencia. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que al recorrer las páginas sagradas podamos gozarnos y poder ser alimentados en nuestra alma, espíritu y cuerpo. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Muchas gracias, Padre Celestial y nuestro Elohim Malquisedec, por escucharnos. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, el título de la conferencia hoy es La semilla del diablo ya está entre nosotros. Hoy me dio por colocar ese título teniendo en cuenta que tenemos la conferencia número 66. Oye, ¿cómo encaja como de preciso? Conferencia 66, ¿sí ve? Para la semilla del diablo ya está entre nosotros. Bueno, en una conferencia anterior les había mencionado un texto que se encuentra en el conflicto de los siglos y que dice: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios a la luz que irradia del Calvario. Pues déjenme mencionarles que esto también tiene referencia a la cruz. Y es gracias a la cruz que podemos entender muchas cosas y conectarlas. Bueno, pues déjeme mencionarle que antes de hablar de eso, de la semilla del diablo, tenemos que hablar de pronto de engendrar o concebir. Engendrar, este término se aplica a los seres humanos cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y procrean. En el hebreo, engendrar es yalat, literalmente tener hijos. En toda la Biblia el término engendrar es procrear y tener hijos. Este acto solo se puede llevar a cabo entre un hombre y una mujer. Notemos cómo se usa de pronto este término. En Hechos 7:29 dice el Eterno: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. El Salmo 2:7 dice que Yahshua fue engendrado. Dice allí: yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así se dice que Yahshua fue engendrado. Algunos grupos religiosos de pronto están usando este salmo para sostener que Yahshua tuvo un principio en la eternidad. Y la pregunta: ¿estas palabras deben tomarse literales o figuradas? Si creemos que esto es algo literal, tendríamos que creer que Yahweh tuvo sexo con una diosa para engendrar a Yahshua para que naciera. ¿Notaron lo absurdo de tomar de pronto ese concepto literal? Incluso los musulmanes así interpretan el término engendrar. El término engendrar no siempre implica sexo. Yahweh el Padre engendró a Yahshua en el vientre de María para tomar forma humana. Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yahshua, llamado el Mesías. Y en Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Yahshua HaMashiach fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Malquisedec, del Ruach HaKodesh. Entonces notemos algo importante acá para aprender. Entonces Yahshua es hijo ¿de quién? ¿Del Padre o de Malquisedec, el Ruach HaKodesh? Porque la escritura es bien clara, ¿no? Dice que se halló que había concebido de Malquisedec, el Ruach HaKodesh. O sea, que el que engendró a Yahshua en el vientre de María fue Malquisedec.
Ahora en Gálatas 4, versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el orden profético, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Interesante, está tomando la naturaleza humana, ¿no? El término engendrado debe ser aplicado a la naturaleza humana de Yahshua, no a la divinidad. Yahshua antes de su encarnación ya existía desde la eternidad, y Juan presenta la eternidad de Yahshua, porque en Juan 1, versículos del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, refiriendo a Yahshua, y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me parece bastante interesante entonces que estemos haciendo un análisis de pronto de esa palabra engendrar o concebir, ¿sí? ¿Para qué? Alguno dirá, ¿y qué tendrá que ver eso con la semilla del diablo? Claro, porque es que todo lo que hace Yahshua lo imita Satanás. Interesante. Y ahorita vamos a ver para cómo es la parte de la semilla del diablo, ya está entre nosotros. Bueno, entonces, teniendo en cuenta nosotros esa parte, podemos decir que la semilla del diablo tiene conexiones con el nacimiento de Yahshua. Muy interesante. Y si hablamos de eso, podemos decir nosotros que es con el nacimiento de Yahshua que podríamos empezar a hablar del anticristo o del antimachiat. Me parece interesante entonces que nosotros podamos mirar eso, ¿no? Y podemos mirar eso porque de pronto aquí juegan un papel importante números, fechas, tiempos. Y eso es lo que vamos a mirar nosotros en esta área, ¿no? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 y 9, dice el Eterno, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. De pronto no podríamos nosotros hacer a un lado de pronto ese texto sin antes hacer un análisis bastante serio. Y en ese análisis bastante serio, entonces, incluye esta conferencia. Mire que esta conferencia es la conferencia número 66. Y si estamos hablando del anticristo, podríamos mencionarlo en un orden historicista. Como primer anticristo, tenemos a Caín. Y alguien dirá, ¿por qué Caín? Porque Caín nació en el año 66 de la historia del pecado. Es un doble 6 que significa imperfección. Un hombre imperfecto. Eso es por ese 66. Un doble 6 para imperfección. Bueno, ahora, si nosotros nos adentramos un poco más para mirar esto, quisiera llevarlos un momento para que tomemos un análisis de Ezequiel. A ver, miremos allá el libro de Ezequiel. Tengo las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar el libro de Ezequiel porque en Ezequiel tenemos algo pero poderosísimo, bueno y que se pasa por largo, de lado. Ezequiel 28, versículos 7 al 10. Dice el Eterno acá, dice, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Oye, interesante. Esto está conectado allá con Apocalipsis 17, pero de pronto muchos no lo ven así de esa forma. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Y para que usted lo haga conectando un poco más allá, es lo que dice Apocalipsis 17, el verso 12, los 10 cuernos que representan a los reinos de todo el mundo en la parte final, de los fuertes de las naciones.
que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. O sea, se van a dar cuenta que han sido engañados y van a pelear contra quién, contra un personaje acá, vea. Su espada contra la hermosura de tu sabiduría, ¿sí ve? Y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Este personaje muere. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Elohim. Tú hombre eres y no Elohim en la mano de tu matador. Y el versículo 10 dice, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. La pregunta, de pronto se sigue leyendo y se da cuenta que pues tiene en la parte historicista pues tiene una relación con el rey de Tiro, y el rey de Tiro es una figura o es una sombra de Satanás. Pero entonces acá se me está hablando de una muerte, y podríamos decir nosotros que está refiriendo a una muerte con respecto a Satanás, ¿sí? Bueno, si usted va a ver de pronto el versículo 19, que ahí mismo dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Podemos decir que Ezequiel está hablando de dos muertes. Está hablando de una muerte física y está hablando de una muerte eterna. Ahora tendríamos que mirar ¿estará el mismo personaje allí? En este caso, Lucifer o Satanás. Muy bien. Y cuando nosotros vamos a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 8 y 9, que fue el que leímos, y que dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Podríamos cambiar de pronto esa parte, se manifestará, entonces se concebirá, nacerá aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Interesante. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. De pronto podríamos quitar esa palabra advenimiento y dice, inicuo cuyo engendramiento es por obra de Satanás, o inicuo que es concebido por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. De pronto usted me dirá de pronto que de pronto esos textos no se podrían aplicar de esa forma. Usted me puede decir de esa manera, ¿no? Pero vamos a seguir buscando otras evidencias más y nos vamos a dar cuenta que efectivamente se conectan con la semilla del diablo. Ahora, quisiera mencionarles a ustedes algo importante y de pronto pues, y antes de seguir, la semilla del diablo es el anticristo o el antimachiach. Esa es la semilla del diablo. Es el anticristo o el antimachiach. Ese anticristo ya profetizado tendrá poder para hacer milagros sorprendentes, pero su poder vendrá de Satanás. Usará su poder para destruir y para apartar a la gente de Elohim y atraerla a él mismo. Ahora, como les digo, el misterio de la cruz explica todos los demás misterios a la luz que irradia del Calvario. Entonces, por eso le mencioné un texto de Mateo 1:18. Yahshua HaMashiach fue engendrado por Malquisedec, el Ruach HaKodesh. O sea que en otras palabras podríamos decir nosotros que en la parte humana el padre de Yahshua es Malquisedec. Interesante. En la parte divina es Yahweh Padre. Tengamos en cuenta eso. Ahora, lo que Yahshua HaMashiach hace, el diablo lo imita. Entonces le hago una pregunta a usted. Si Yahshua HaMashiach decide tomar la naturaleza humana,
¿Satanás tomará la naturaleza humana también o no? Porque todo lo que hace Yahshua HaMashiach, Satanás lo imita. Hay un patrón profético codificado con mensajes encriptados que nos enseñan a nosotros con la parte del santuario y de la cruz que eso sí es así. Si eso es así, entonces vemos muchas similitudes y señales en las Sagradas Escrituras con referencia a números y con referencias a Yahshua HaMashiach. Entonces notemos algo importante. Ya en otra conferencia vimos, Yahshua HaMashiach como el arcángel Miguel muere. Y como humano muere. Pero como divino no puede morir porque Él es eterno, inmortal por naturaleza. Entonces, si Yahshua HaMashiach como ángel y como humano muere, entonces, ¿cuál es la naturaleza de Satanás? La naturaleza de Satanás es un ángel, ser un ángel. O sea, tiene la naturaleza de Yahshua también como ángel. Ahora, ¿será que Satanás tomará la naturaleza humana? ¿Cómo podrá hacerlo? Pues claro, la misma Sagrada Escritura lo están diciendo tanto en Ezequiel como en Segunda de Tesalonicenses. Por eso vale la pena repetir nuevamente, porque si Mateo 1:18 me está diciendo que Yahshua HaMashiach fue engendrado por Malquisedec, como humano. Ahora, usted no puede hacer a un lado que los milagros, maravillas y cosas sorprendentes que hizo Yahshua como humano fue a través de Malquisedec. Porque Yahshua mismo lo expresó, dijo, pero si yo por el dedo de Malquisedec o por el dedo de Elohim, refiriéndose a Malquisedec, expulso yo los demonios. Oye, está diciendo que los milagros que realizaba Yahshua eran por obra de ¿quién? De Malquisedec. Interesante. Entonces ahora viene la aplicación para cada uno de nosotros. Satanás es un ángel. Y Satanás como ángel necesita ahora convertirse en una parte humana en el final de los tiempos y nacer en un patrón profético en referencia a él. Anoche no pude terminar la conferencia porque se nos fue la luz acá a nosotros y quedamos sin internet. Me excusan ustedes allí. Y estaba hablando sobre el cuarto 6000. ¿A quién encaja esto? El patrón profético me enseña que el cuarto 6000 es para el nacimiento del antimachiach o del anticristo. Y anoche les mostraba a ustedes más o menos un número que escribí ahí, 5966.6. Eso equivale al año y al mes en que nace el anticristo. Y les hacía referencia cómo los últimos tres son el 666. ¡Qué interesante! Entonces tenemos el anticristo naciendo en el año 5966.6. Interesante. Y alguien me dirá, ¿y cómo se puede sacar esa cifra para que ese sea el cuarto 6000? Pues se saca de la siguiente manera. Tenemos nosotros los años que llevamos hasta ese año, 5966.6 equivale en el calendario gregoriano al año 1997, para que ustedes lo sepan. Vuelvo y lo repito, el año 5996.6 equivale en el calendario gregoriano al año 1997, cuando nació la semilla del diablo, el anticristo o el antimachiach. ¿Cómo se cuenta eso? Pues esos son los años. ¿Y por qué da 6000? Porque yo tengo que a eso agregarle 33 años y medio que vivió Adán en el Edén. Y cuando Adán vivió en el Edén, ese tiempo no pertenece
a nuestro tiempo. Ese tiempo de Adán en el Edén pertenece a la eternidad pasada. Entonces, cuando usted coge 5.996.6 y le agrega 33.6, le da 6.000. Y por eso tenemos ahí que la semilla del diablo debe nacer en el año 5.966.6, equivalente al año 1997 de nuestra era. Sorprendente eso, ¿no? Pero lo otro que también vamos a ver sorprendente acá es que en el libro de Segunda de Tesalonicenses, vea lo importante que se nos dice acá para que se conecte con Mateo 1:18, véalo. Versículo 9, Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, inicuo, refiriéndose para el anticristo, el antimachiat. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué entendemos nosotros ahí? ¿Cómo es que nace ese inicuo? ¿Cómo es que nace ese anticristo? Por obra de Satanás. O sea, ahora les pregunto a usted, ¿entonces Satanás y el anticristo son lo mismo? Podríamos decir nosotros que en un misterio de la deidad, así como hablamos de Padre, Hijo y Malquisedec, que son tres en uno, pero que tienen personalidad diferente, pues podríamos decir aquí que Satanás y el anticristo también son dos personas, ¿sí? Con personalidades diferentes. Interesante. Ahora, cuando usted ve Mateo 1:18, se da cuenta que Yahshua fue engendrado por Malquisedec. Pero cuando usted llega a 2 Tesalonicenses 2:9, se da cuenta que el anticristo es engendrado, ¿sí ve? Es concebido o viene por advenimiento de Satanás. O sea, Satanás está presente allí. Así como decimos nosotros que Yahshua fue engendrado por Malquisedec, podemos decir acá en este momento que el anticristo es engendrado por Satanás. Y no se le haga raro a ustedes eso. La misma escritura nos está dando las evidencias y las señales a nosotros. Ahora, estamos reuniendo más evidencias a través de las Sagradas Escrituras en este sentido. ¿Por qué? Porque es que del anticristo de pronto se han sacado hasta películas y muchos artículos en ese sentido, pero es hasta los obreros de la hora undécima que tenemos más revelación completa con referencia al anticristo. Entonces necesitamos nosotros avanzar. Este anticristo ya profetizado es el que tendrá poder para hacer milagros sorprendentes, pero su poder vendrá de Satanás. Usará su poder para destruir y para apartar a la gente de Elohim y atraerla a él mismo. Mire que de pronto, leyendo de pronto el espíritu de profecía, conflicto de los siglos, acá tengo conflicto de los siglos, véalo. Este conflicto de los siglos, mírelo. Está viejito, es el rústico. En la página 608 y en la página 609 dice: el alto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Yahshua. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Yahshua habrá venido. Año 2029. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Elohim da Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículos 13 al 15. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Yahshua ha venido, Yahshua ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Yahshua bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompañada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo,
enuncia algunas verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fermentido carácter de Yahshua asegura haber mudado el día de reposo del Shabbat al domingo. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, Shabbat, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Conflicto de los siglos, página 608 y página 609. Me parece tremendo eso. Ahora déjenme mencionarles algo a ustedes también ahí mismo en ese libro, Conflicto de los siglos, página 649. Esto se lo van a aprender porque de pronto en cierta ocasión a veces hago unas publicaciones sobre Lucifer con los cargos jerárquicos y me dice, ¿de dónde sacó usted esas cosas? ¿Dónde? Si Lucifer apenas tienes un cargo nomás, querubín. Escuchemos con atención. Serafín resplandeciente, director de música, y querubín protector, director y comandante de las huestes celestiales. Dice ahí en la página 649. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Yahshua. ¿En dónde? En el 8º milenio. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, una jerarquía que tuvo Satanás en el cielo, querubín cubridor, recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, otra jerarquía. Las personas muchos, porque a veces no coloco la cita, entonces creen que es que yo me invento estas cosas. No, si Satanás no tenía sino un cargo, no. 2 cargos, querubín y serafín. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre el consejo que antes se le honraba. O sea, está escrito que la jerarquía de Satanás en el cielo era querubín y serafín al mismo tiempo. Querubín porque los querubines son los ángeles más fuertes. ¿Sí ve? Y serafín porque son los ángeles más resplandecientes y los encargados de la alabanza. ¿Y qué era Satanás? Director de alabanza. O sea, qué importante. Ahora podríamos mencionar nosotros, de acuerdo a esas citas y a lo que estamos viendo en este momento, que Satanás contradijo y puso en duda la santa ley de Yahweh en los ángeles del cielo. Se rebeló contra la ley y su creador. Quiso ser semejante al Elión y pecó, por lo cual hubo guerra en el cielo y fue expulsado. Esto es Apocalipsis 12, versículos 5 al 9. Lucifer es el primer anticristo. ¿De dónde viene? Desde el cielo. ¿Rebelándose contra quién? Contra Yahshua, o es el primer antimachiat. Pasó de ahí en adelante a convertirse en Satanás, adversario del Machiat. Satanás inició la guerra en el cielo y la trasladó a la tierra, en donde han existido varios anticristos, porque la misión de Satanás es confundir a las personas con las mismas sagradas escrituras, mezclando una parte de verdad con una parte de error. Y es verdad, en la palabra anticristos tenemos un poco de personajes, por eso le decía que Caín en la parte humana fue el primer anticristo, pero en la parte de pronto desde la eternidad pasada el primer anticristo es Satanás. Bueno, entonces tenemos nosotros algo importante. 20 siglos después de la encarnación del Mesías, el dragón Satanás hará el advenimiento del inicuo, o sea, el anticristo final o el antimachat, el cual ya nació en el año 1997 y se encuentra ya entre nosotros. El dragón Satanás imita todo lo que hace el Mesías para poder engañar a la humanidad. Pero de pronto aquí yo de pronto me detengo un poco para seguir analizando algo interesante. Y es que de pronto no lo hemos definido así bien.
¿Satanás y el anticristo son la misma persona? Ya dije que eran dos personas. Satanás es uno y el anticristo es otro. El anticristo es humano. Satanás sigue siendo ángel. Pero ¿cómo nace el anticristo? El anticristo nace, o el anticristo es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dice las Sagradas Escrituras, nació. ¿Y por qué nació? Porque necesita cumplir un patrón profético en relación con Yahshua HaMashiach, quien tomó la naturaleza humana. Entonces, en este momento es como decir que Satanás está tomando la naturaleza humana a través del anticristo. Me parece bastante serio esto, ¿no? Ese anticristo es el que se hará pasar por el Mesías, hablará, predicará, bendecirá, imitará la segunda venida de el Mesías, hará muchos milagros, si es posible engañará aún a los escogidos. El anticristo final recorre el mismo ministerio que realizó Yahshua, pues en el año 2027 con la ley dominical tiene 30 años y comienza su ministerio final, que son los 3 años y medio finales de Apocalipsis 13:5, para completar el patrón profético. Entonces déjenme mencionarles algo importante. Les dije que el misterio de la cruz revela todos los demás misterios a la luz que irradia el Calvario. Entonces, si el Mesías nació en el año 4, antes del Mesías, Satanás con las élites realizó el advenimiento del anticristo, el cual nació en el año 1997 de nuestra era. El Mesías inició su ministerio en el año 27 después del Mesías. Satanás y el anticristo inician su ministerio en el año 2027 con la promulgación de la ley dominical mundial. El Mesías tuvo un ministerio de 3 años y medio, el cual finalizó en el año 31 después del Mesías. El dragón y el anticristo también tienen un ministerio de 3 años y medio, 2027, 2030, que terminan en el año 2030. O sea, podemos decir en este momento que esto no es casualidad, todas estas cosas que estamos nosotros viendo acá en este momento. ¿Sí ve? Eso no es casualidad. Entonces, podría mencionarles ahorita, o miremos más o menos cómo puede ser el nacimiento del anticristo. Un saludo aquí para mi hermano Guzmán Castro Wilmar, que lo estoy viendo acá en la pantalla, nuestra hermana Elisa Vázquez, nuestro hermano Isaías Barrera Solano, a nuestro hermano Irving Cruz. ¡Oh, qué interesante! Felicitaciones, mi hermano Irving, que de pronto hace un sacrificio bien tremendo para poder estar acá en esta conferencia. El Eterno me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes y a los demás hermanos que están viendo y los demás que irán a ver esta conferencia. Bueno, con el apoyo de los Illuminatis, los masones y el catolicismo, que tienen todo en secreto, o que tenían todo en secreto, porque desde el 2015 se ha venido desnudando todas las cosas de los Illuminatis, masones y el catolicismo. O sea, todo lo que ha estado oculto sale a la luz. ¿Para qué? Para que el mundo entero ahora sí conozca y ya no hayan secretos ocultos. ¿Sí ve? Esas entidades son las responsables del nacimiento del anticristo, el cual fue engendrado en el año 1996 y en el año 1997 nace. Interesante. Me parece bastante interesante. De pronto vamos a mirar. El nacimiento de Yahshua HaMashiach se escogió una mujer santa, una mujer consagrada, una mujer con muchas virtudes como creyente. Porque para que naciera el Mesías no se podía escoger a cualquier mujer. Por lo tanto, a María se le dice que es bienaventurada entre las mujeres. ¿Sí ve? Y en otras palabras, el nacimiento de Yahshua HaMashiach fue en santidad. Oye, interesante, en pureza. Muy bien.
El nacimiento del anticristo tiene que ser al contrario de lo que nació Yahshua HaMashiach, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y el anticristo no puede nacer tampoco de una creyente, ni de una mujer consagrada, ni de una mujer santa. No puede nacer de esa manera. Tiene que ser al contrario. El nacimiento del anticristo podemos decir que fue así. Estas entidades que realizan ritos y ceremonias de orden demoníaco y que realizan unas abominaciones, mejor dicho, podríamos decir que las más horripilantes que puedan haber en este momento en el mundo. Los Illuminati y los masones escogieron un homosexual espiritista. Oiga, debe ser espiritista. Pero mire que en el nacimiento de Yahshua se escoge una mujer creyente, santa o consagrada al Señor. En el nacimiento del anticristo se escoge a un homosexual y debe ser espiritista. Oye, interesante, lo contrario. Y se escoge a una mujer lesbiana que también debe ser espiritista. Los dos espiritistas, tanto el homosexual como la lesbiana, espiritistas. Y alguien me dirá acá en este momento, ¿y qué tiene que ver eso de homosexual y de lesbianas? Hay espiritistas. Eso lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo. Espere para mirar a ver por qué hoy en día hay tanto homosexualismo y tanto lesbianismo y tanto bestialismo. Eso tiene un origen, ¿sí ve? Y aunque venía de pronto un poquitico tiempo más atrás, hay un patrón profético para empezarse a ejercer. Qué serio. Y publiqué una parte con respecto de pronto a eso, más o menos con las fechas desde cuando empezó a tomar más auge esto, o cómo los gobiernos, o cuál fue el primer gobierno que aprobó el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Sí ve? Eso es importante saberlo. Bueno, entonces, los Illuminati y los masones hacen preparativos dentro de la parte de sus ritos, ceremonias y cosas abominables. Y aquí estamos viendo cosas abominables, empezando por el espiritismo. Es una cosa abominable para Yahweh. Por lo tanto, se nos insta a nosotros que nos alejemos de toda práctica espiritista, de todas cuestiones que tengan que ver con la magia, la brujería, el mediunismo, etcétera, con todas esas cosas. Eso es abominación para el Eterno. Esas personas entonces escogieron esas dos personas para que tuvieran relaciones sexuales viles. Y cuando digo viles es con ritos y ceremonia de ellos, donde nacería un hombre poseído desde el inicio por el diablo. O sea, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Quién está detrás de los Illuminati y de los masones? Pues Satanás. Entonces ahorita usted sí ve la parte de 2 de Tesalonicenses 2, versículos del 6 al 9, especialmente el 9, donde dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás utiliza a los Illuminatis y a los masones para que el anticristo pueda ser engendrado. ¿Y cómo tiene que ser engendrado? En una forma asquerosa, sucia, abominable. Así fue que nació el anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Sí ve? Ahora, si es por obra de Satanás, significa que ese inicuo va a tener muchos poderes, señales, milagros que va a realizar. ¿Por qué? Porque ha sido engendrado por Satanás y Satanás tiene poder. Oiga, tremendo. ¿Sí ve? Entonces, podemos decir nosotros que todos esos engaños mentirosos que va a realizar el anticristo es para que las personas que lo van a ver y que van a poner la mirada en ese personaje se pierdan. ¿Por cuánto? Porque muchas de esas personas no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. No la han aceptado o han estado vacilando por mucho tiempo o están jugando con la salvación. El anticristo se hará pasar por Yahshua, hablará como Yahshua, predicará como Yahshua, sanará como Yahshua. La mayoría del mundo será engañado. Ese anticristo hará caer fuego del cielo e imita la segunda venida de Yahshua. Milagros portentosos. Espero que esto no sea como tan raro para algunos de nosotros, sino que podamos conectarlo con la palabra profética. Todos los falsos
Yachúas o falsos cristos que han salido y siguen saliendo es preparando el camino para el aparecimiento de ese último anticristo. Por eso es que la mente está saturada en muchas denominaciones religiosas con anticristos, que se le dice que la bestia es un anticristo, el papado es un anticristo, Nerón es un anticristo, Hitler es un anticristo, etcétera. Hay un poconón de personajes y sí es verdad también. ¿Sí ve? Pero estamos hablando del último, el que sería engendrado directamente por Satanás para una obra especial. Por eso la mente del ser humano está siendo preparada o ha sido preparada a través de la tecnología y la ciencia para cuando aparezca ese ser, todos lo acepten naturalmente. El anticristo ya vive entre nosotros. Su astucia es tal que engañará si fuere posible aún a los escogidos de Elohim. Necesitamos preparación, conversión, santificación, una relación íntima con Yahshua para estar seguros y no caer. No sé, mis apreciados hermanos, espero que con la ayuda del Eterno nosotros nos estemos dando cuenta cada día más de esto. Entonces, así como Yahshua tiene una fecha específica para nacer y que le dije allá en Gálatas 4, versículo 4 y 5, cuando llegó el tiempo, Yahshua HaMashiach nació. ¿Sí ve? Llegado el tiempo, o sea, hay un tiempo específico para el nacimiento de Yahshua, pero también hay un tiempo específico para el nacimiento del anticristo. Esto no es una cosa que podía nacer en cualquier momento de la historia, no. Tenemos nosotros algo bien interesante. Ahora miremos algo importante. Si usted mira el nacimiento de Yahshua HaMashiach, tiene 33 años y medio, y esos 33 años y medio están dentro del primer tiempo nuestro en nosotros. Y si usted mira los 33 años y medio finales, es el tiempo para el anticristo. Bien interesante. O sea, podemos concluir nosotros que el anticristo, el antimashiach, es un hombre humano poseído por Satanás desde su nacimiento y que ya vive entre nosotros o está entre nosotros desde el año 1997. Y así como Yahshua nació el 14 de Tirri y el número 14 es un doble 7 de perfección, el anticristo trata de imitar la perfección de Yahshua HaMashiach. Y por eso el anticristo también nace un día 14, pero no de Tirri, sino de Nisan, del año 1997. ¿Por qué? Porque es que el anticristo juntamente con Satanás entonces imitan lo que hace Yahshua. Entonces tenemos también nosotros que un 14 de Tirri del año 27, Yahshua inicia su ministerio dando el paso del bautismo. Interesante. Pero también tenemos nosotros que el anticristo el 14 de Nisan del año 2027, cuando tiene 30 años, comienza su ministerio final. Interesante. Su ministerio final. Y por eso el año 2027 es uno de los años que le siguen al 2030, o es el segundo en acontecimientos proféticos. El primero, o el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado, es el 2030. Luego el que le sigue es el año 2027. O sea, lo cual significa que en el año 2027 hay un cumplimiento profético durante todo el año de sucesos proféticos que van uno tras otro, porque los acontecimientos finales serán rápidos. Mencionado en el Espíritu de Profecía también, los acontecimientos finales serán rápidos. Pero ¿cuáles son los acontecimientos finales? Pues desde el año 2027. ¿Y por qué se le llaman finales? Porque Apocalipsis 13:5 lo menciona, que son los últimos 42 meses de la historia del pecado. Entonces en esos 42 meses los acontecimientos proféticos finales serán rápidos y serán uno tras otro. Esto es lindo, hermoso de mirarlo, ¿sí ve? Y de pronto muchos de nosotros todavía andamos en las tinieblas espirituales que no visualizamos todavía los acontecimientos de la verdad presente que estamos viviendo nosotros en este momento, y entonces nos desaparecemos de pronto del patrón profético y no podemos conectar todas estas cosas.
El antimachiato, el anticristo, 1997-2030, recorre los mismos 33 años y medio de Yahshua HaMashiach. Lo imita en todo, engaña al mundo con los milagros y prodigios que realizará. Ahora déjenme mirarles algo importante. Desde el año 2015 estamos viviendo la época del último remanente constituido los obreros de la hora undécima 2015-2030 de Mateo 21:16 y de Joel 2:32. Y Yahshua nos ha revelado todas las fechas de los acontecimientos finales. Este es el remanente que tiene más luz de todos los remanentes que han existido hasta el momento. Y déjeme mencionarle, muchos creyentes de diferentes denominaciones hoy están aceptando la luz que tienen los obreros de la hora undécima 2015-2030. Interesante. Y de pronto, para tratar de finalizar esto, porque de pronto el tiempo bastante es corto, ¿cuándo aparecerá el anticristo oficialmente? Oficialmente. ¿Cuándo aparecerá el anticristo oficialmente? El anticristo oficialmente aparece cuando es fin del tiempo de gracia para el mundo entero. El fin del tiempo de gracia para el mundo entero ocurre el 10 de Tirri del año 2029. Ese día es fin del tiempo de gracia para el mundo entero y Yahshua HaMashiach pronuncia las palabras de Apocalipsis 22:11: el que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo y el que es sucio siga ensuciándose más. Fin del tiempo de gracia. Entonces, ¿qué hace Yahshua? Se levanta, se entra de pronto, no sé, eso sí no lo sé, pero lo digo en mis propias palabras, entrará a su apartamento personal y se quita las vestiduras sacerdotales, se está cambiando. ¿Por qué? Porque el fin del tiempo de gracia terminó y él deja de ser sumo sacerdote, ya no intercede más. Se cambia las ropas sacerdotales y se coloca las vestiduras de rey de reyes y señor de señores. Desde ese momento entonces se produce también un patrón profético de Apocalipsis, y es que los 4 ángeles sueltan los vientos. El número 4 es un número de orden profético, es un patrón profético de orden literal y es de orden simbólico, déjenme mencionarlo así. ¿Por qué se mencionan 4 ángeles que sueltan los vientos y qué representan los vientos? Pues ustedes ya lo saben, los vientos representan descontrol total, guerras, ira, contiendas, etcétera. ¿Que ya lo estamos viendo? Sí, aquí lo estamos viviendo, pero están siendo refrenados por Malquisedec y están siendo refrenados por los 4 ángeles que no han soltado los vientos, esas contiendas, esas guerras, ¿sí? Entonces, como hay fin del tiempo de gracia para el mundo entero, Yahshua da la orden que esos ángeles, esos 4 ángeles, ¿y por qué son 4? Son 4 literales, pero también está dentro del patrón simbólico y profético, déjeme decirlo. 4 porque el número 4 es el número para la tierra, y el 4 porque esos 4 ángeles son los jefes en los 4 puntos cardinales de los ángeles que se encuentran aquí en el planeta Tierra. Y los ángeles que se encuentran aquí en el planeta Tierra están al mando de Malquisedec. Ellos son los que, Malquisedec y esos ángeles son los que refrenan a los demonios, a Satanás, a los demonios y a muchas huestes del mundo entero que quieren precipitarse a hacer desastres y son refrenados. Interesante. Entonces, un ángel que está determinado en el punto cardinal norte, sur, oriente, occidente, esos son los jefes, por eso se llama
4 ángeles. Los 4 ángeles entonces sueltan los vientos. ¿Cuáles 4 ángeles? Los jefes que están en los 4 puntos cardinales, y esos jefes tienen a su comando un poconón de ángeles a su lado. Por lo tanto, el número 4 también es simbólico y profético porque representa a los ángeles de ese punto cardinal, que digamos dejan ese punto cardinal a merced de los demonios. Interesante. ¿Y para qué? Para el texto que les había dado también, de que Yahshua les envía un espíritu a aquellas personas, ¿sí? Y no es que les envíe, no, sino que Él da permiso, porque se les dio la verdad, se les habló la verdad, se les mandó de diferentes formas y la rechazaron. Entonces, como hay fin del tiempo de gracia, el Señor no intercede más y entonces los deja solos. Y al dejarlos solos es como si Yahshua dijera, bueno, pues ya ustedes que no quisieron creer la verdad, pues ahorita van a tener un espíritu de error para que crean el error. Entonces, ¿qué significa? Que desde el momento en que es fin del tiempo de gracia para el mundo entero y que los 4 ángeles sueltan los vientos, entonces los demonios hacen una posesión demoníaca en todos los habitantes del planeta Tierra, menos en los 144.000, porque ahí no pueden meterse. Lo cual significa que todo el mundo en este momento estará endemoniado. Todos. Y como están endemoniados, ya no creen a la verdad. Por eso cuando empiezan a caer las plagas, que también empiezan a caer las plagas a partir del 15, 5 días después, empiezan a caer las plagas, mire que van en la segunda, tercera, cuarta, quinta plaga, y están sufriendo las plagas y no se arrepienten y blasfeman el nombre de Yahweh. ¿Por qué lo blasfeman? Porque es que hay demonios poseídos en esas personas que ya no les permiten creer en la verdad porque el tiempo de gracia finalizó y ahorita están poseídos y ya no se arrepienten de nada. De pronto usted no había visto eso de esa manera. Y déjeme mencionarle. Y la aparición del anticristo oficialmente es el 15 de Tirri del año 2029. Yo en muchos de mis artículos lo he publicado que en el 2030. Y lo hago en el 2030 porque pronto el día 15, del día 15 al día 21, es la última semana del año 2029 en el calendario del santuario. Esa es la última semana. Entonces, para evitar de pronto más confusiones en mis hermanos que no logran comprender eso, entonces yo digo, la aparición del anticristo es en el 2030, pero la aparición oficial del anticristo es en realidad el 15 de Tirri del año 2029. Y usted mira, ¿por qué el 15? Porque no ve que es que el anticristo va a imitar todo lo que hace Yahshua HaMashiach. Y luego no dice que el anticristo va a imitar la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y la segunda venida de Yahshua HaMashiach luego no ocurre del 15 al 21. ¡Ah, qué interesante! Entonces la parte oficial de darse a conocer el anticristo y mostrarse tal como es y empezar a actuar como Yahshua HaMashiach, hablando, dando conferencias, sermones, haciendo milagros, maravillas, prodigios, bueno, todas esas cosas, es a partir del 15 de Tirri del año 2029. Y ahí vamos a tener nosotros el año completo para ese anticristo, obrando todo ese año completo. O en otras palabras, déjeme mencionarle esto de esta manera. Satanás, a través del anticristo, tomará el control total de la humanidad a partir del 15 de Tirri del año 2029. Y obrará prodigios y milagros a través del anticristo, que es una persona, ¿sí ve? Es una persona, lo cual significa en esto, en el patrón profético, que Satanás ha tomado la figura de un ser humano a través del anticristo. O Satanás obra a través de un ser humano, denominado el anticristo, en la parte final. ¿Para qué? Para realizar lo mismo que realizó Yahshua. Yahshua tomó la naturaleza humana. Aquí podríamos decir que Satanás está tomando la naturaleza humana a través de ¿quién? Del anticristo. Pero voy a finalizar con esto. Hay más para hablar de esto.
bonito y me gusta. Hay muchas cosas que de pronto muchos de nuestros hermanos no conocen. Pero voy a terminar con esta parte interesante. Yahshua HaMashiach tuvo que morir como ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles mueren, porque los ángeles pecaron allá en el cielo. Unos se arrepintieron y como unos se arrepintieron, entonces Yahshua tiene que morir por una parte de ángeles para redimirlos. Por eso en la cruz Yahshua muere no solamente como humano, muere como ángel y como humano. Pero en nosotros tenemos la referencia que Yahshua muere solamente como humano y por eso tenemos nosotros en muchos estudios que tenemos dos naturalezas, la divina y la humana. Y eso en cierta forma es verdad también. Pero nos olvidamos de la naturaleza de ángel y Yahshua la tomó. Y Yahshua es un referente para nosotros porque si nosotros vamos a estar en el grupo de los justos vamos a tener naturaleza divina, naturaleza de ángel y naturaleza humana. Entonces, como Yahshua en la cruz muere como ángel y muere como humano. Pero Yahshua resucita el día 16. Y el día 16 es un doble 8 que significa doble victoria. O sea, Yahshua venció como arcángel y venció como humano. O sea, como arcángel no pecó y como humano tampoco pecó. Y fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso el 16 es un factor importante que se pasa por alto. El 16 significa doble victoria para Yahshua en la cruz. Y se levantó victorioso. Ahora miremos a Satanás. Satanás está profetizado, ya se lo leí a ustedes, en Ezequiel y en 2 de Tesalonicenses. El anticristo va a morir como humano. ¿Y cómo es que va a morir como humano? Pues déjeme mirarle nuevamente y déjeme repetirle ese texto de 2 Tesalonicenses 2. Y voy a leerlo desde el 6 hasta el 10. Dice el Eterno. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene a Satanás y al anticristo? Malquisedec. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Malquisedec, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a ser muerto el anticristo? Ese anticristo que tomó la forma humana y que es poseído por Satanás, ¿cuándo es que va a morir? Ahí está bien claro. Con la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach lo va a matar con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida, a ese humano. Así como va a destruir a todos esos impíos. ¿Con qué lo va a destruir? Con el resplandor de su venida. ¿Qué es el resplandor de su venida? Gloria, luz. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cómo es que nació el anticristo? Ya lo expliqué. El anticristo nació por obra de Satanás, o fue engendrado por Satanás, o utilizó un hombre en este momento poseído desde el principio por Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está bien claro. Entonces, el anticristo como humano muere en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y Satanás como ángel muere en el 8º milenio en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Se va a levantar? No, porque él no es inmortal. No se puede levantar. Yahshua sí era inmortal, es inmortal. Por eso Yahshua se levantó, resucitó. ¿Y qué pasó con la naturaleza de ángel? Resucitó. ¿Y qué pasó con la naturaleza humana? Resucitó. ¿Qué pasa con Satanás? ¿Resucita el anticristo? No. ¿Resucita Satanás? No, no puede. Por eso el 8º milenio, que es el número 8, y el número 8 es el número de la victoria, significa que en el 8º milenio se logra la victoria definitiva sobre el conflicto con Satanás. Y se acaba esta historia de pecado. Y el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva.
donde no volverá a existir el pecado y Satanás será historia. ¿Y el anticristo será qué? Historia también. Murieron eternamente. Oh, interesante detalle. Y esto se aprende con los misterios de la cruz, donde podemos resolver todos los demás misterios a la luz que irradia del Calvario. Por eso les repito una vez más, el santuario es la columna vertebral del creyente, pero la cruz o el Calvario es la cabeza del creyente. En la cruz tenemos todos los códigos y mensajes encriptados que nos dan la luz correcta de las conexiones tanto del santuario como de las Sagradas Escrituras a través de los 8.000 años de la historia del pecado. Esto es maravilloso, maravilloso. Alabado, glorificado, enaltecido sea nuestro Elohim, Yahweh. Voy a tener la tefilat para finalizar. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy. La semilla del diablo ya está entre nosotros. Gracias por permitirnos hacer unas conexiones importantísimas, básicas, y gracias por ayudarnos a decodificar y a desencriptar esos mensajes que aún se encuentran en la cruz, por aclararnos las fechas, por aclararnos los patrones proféticos y por estar viviendo en esta verdad presente con el entendimiento, con la razón. Muchas gracias. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, reciban así, nuevamente como todas las noches, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. El Eterno me les siga bendiciendo. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Shalom Ubrahot. Hasta mañana.